Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de Apocalipsis. Llegamos a la última de las iglesias, la iglesia a la Odisea. La iglesia a la Odisea era una iglesia que... La palabra la Odisea quiere decir una odisea, una aventura llena de cosas admirables y experiencias amargas y agradables. Es una iglesia muy particular. La particularidad de esta iglesia es que es una iglesia de gente pudiente. Muy pocas iglesias tienen esa característica. Allá en la Odisea abundaban los ricos. La Odisea era una ciudad de gente de estrato altísimo, la plata a borbollones, y vamos a encontrar muchas cosas tremendas en el mensaje a la iglesia de la Odisea, así que vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, Padre Santo, para pedir tu bendición en el estudio de tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos dé sabiduría, entendimiento y convicción en el discernimiento, Señor, del bien y del mal, y en el buen escudriñar, Señor, tu preciosa palabra. Guíanos, Señor, a ser no simples oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, a comprender cómo tú nos das advertencias, Señor, sólidas, concisas, claras, para que nosotros entendamos, Señor, aquello que debemos hacer y aquello que no debemos hacer, Padre nuestro. Pedimos tu bendición. Delante de ti, Señor, levantamos todas nuestras necesidades, nuestros ruegos, nuestras súplicas, amado Dios, de propicio a cada uno de nosotros. Conforme a tu inmensa bondad y misericordia, sánanos, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y bendícenos, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. La iglesia de la Odisea. La Odisea estaba a 60 kilómetros al sudoeste de Filadelfia, que la vimos hace 8 días, la iglesia perfecta, la iglesia que ama, la iglesia fraternal, la iglesia que tiene la palabra de Dios como su mayor tesoro, la iglesia que espera el rapto de la iglesia. Esa era la iglesia de Filadelfia. Fue llamada Filadelfia en honor a un rey que le colocó el nombre de su amada esposa que después lo envenenó y lo mató. Entonces tiene una serie de contrastes muy curiosos. Una gran ciudad comercial y administrativa, era un banco, era muy rica. Tan rica que en el año 60, después de Cristo, fue destruida por un terremoto y no pidió ayuda estatal. Ella misma se restauró porque tenía el poder adquisitivo para hacerlo. Allí también había una gran escuela de medicina y tenían un comercio muy grande de pieles de cabra negra y de alfombras, y había mucha riqueza. La ciudad finalmente fue destruida por los turcos y hoy el lugar está convertido en un montón de ruinas. No hay nada allí. Empezamos nuestro estudio. Apocalipsis 3, versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Tenemos acá, he aquí el amén. La palabra amén quiere decir así se ha hecho. El testigo fiel quiere decir que si el Señor lo dice es verdad, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fiel y verdadero, todo lo que Él dice es verdad. El principio de la creación de Dios. Quiere decir, el primero en importancia, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Dice esto. Entonces, ¿cómo empieza? Empieza de una manera muy especial, muy personal. Yo conozco tus obras. La iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía obras. Pues donde hay plata, ¿qué? Pues todo se puede. Quizás estamos hablando de lugares en donde se cuidaban huérfanos, se ayudaban personas, había muchas cosas. O sea, el Señor le dice: yo conozco tus obras. Luego le dice que ni eres frío ni caliente. Aquí empieza el Señor a entrar en la realidad
espiritual de esa iglesia. La iglesia de la Odisea era una iglesia que ni era fría ni caliente. Había particularidades muy especiales dentro del común denominador de la iglesia de la Odisea. El agua de la ciudad llegaba por un acueducto hecho en piedra y estaba escueto. Entonces el agua llegaba tibia. Por el calor, el agua llegaba tibia. También tenía grandes y hermosas fuentes termales donde había baños y la gente le encantaba bañarse en esa agua tibia. O sea, el agua tibia era muy común allí en ese sector, pero también caracterizaba la tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea. Esa tibieza espiritual, ¿qué es? No es sino otra cosa, sino una vida dividida, un corazón dividido entre lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Ya les voy a explicar un poquito acerca de esto. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. 1 de Timoteo 6, 6. 1 de Timoteo 6, 6 nos empieza hablando acerca de la piedad y del contentamiento. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Dice 1 de Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres ser feliz? Aprenda a dar con alegría. Ayudar al necesitado, al menesteroso, al pobre, al que tiene necesidades de un plato de comida, de cualquier cosa que si usted encuentra el gozo de dar, cada día será más feliz. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una de las cosas más difíciles de poder conseguir en esta vida es contentamiento. ¿Por qué? Porque casi siempre nosotros tenemos un pensamiento que pude conseguir algo mejor, pude haber sacado ventaja, pude ganarme más plata, casi nunca estamos satisfechos. ¿Con qué? Con lo que tenemos. Casi siempre estamos viendo que el prado del vecino crece más verde, que hay personas que tienen más plata, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué maravilloso es entender eso. El Señor nos dice en su palabra algo tremendo: teniendo techo, sustento y abrigo, esté contento con eso. ¿Por qué? Porque eso es lo suficiente. No necesita más. Aprenda a curar su corazón de la codicia. La codicia es el deseo insaciable de tener, y nunca está satisfecho. Nunca. Así como nunca se sacia el ojo de ver, a veces la codicia no se sacia en su deseo de tener y tener más. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a vivir satisfechos. No desprecies las bendiciones de Dios. No seamos malagradecidos. No seamos crueles con el que nos bendice cada día y en su misericordia nos da para que tengamos lo suficiente para poder vivir. Y muchas veces vivimos bien, gracias a la bondad de ¿quién? De nuestro Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, una buena pregunta es, ¿tú quieres enriquecerte? Ay, es que el que tiene plata la pasa tan bien, ¿cierto? Es que la plata es, si yo tuviera plata, algún día tendrás plata. No, algún día si persistes en el camino de Dios, entonces algún día entenderás que el tesoro más grande de este mundo tiene un nombre y se llama Jesús. Es el tesoro más grande de este mundo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El deseo de tener te llevará a ser destruido y a perder tu alma.
¿Por qué? Porque la codicia caza el alma de su poseedor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a dejar de trabajar y de esforzarme. No, porque Dios bendice la mano diligente. Dios no está diciendo que sea flojo y haragar y no trabaje. Dios está diciendo que no sea codicioso. Eso es otra cosa diferente. Sigamos leyendo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. Muchas veces creemos que es una enfermedad propia de los ricos ávaros, y es que esos ricos tacaños y miserables, ¿se acuerda de Judas? Y no era rico, pero era avaro. ¿Qué dijo Judas a los principales sacerdotes? ¿Qué les dijo? ¿Cuánto me queréis dar y os lo entregaré? Y le dijeron 30 piezas de plata y dijo, listo, hecho el negocio, 30 piezas de plata. Y vendió al Señor ¿por cuánto? Por 30 piezas de plata. Y después el peso en su conciencia lo llevó y dijo, voy a devolver este dinero. Y llegó allá y dijo, mire, aquí traigo la plata, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Y qué le contestaron los doctores de la ley? A nosotros qué nos importa ya usted. Arrojó las 30 piezas de plata y se fue, colgó un lazo y se ahorcó. La codicia, ¿qué? La codicia caza el alma ¿de quién? De su poseedor. O tú refrenas la codicia en tu vida y te pones contento con la bendición que Dios ponga cada día sobre ti, o la codicia te cazará tu alma, destruirá tu vida. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Luego también nos dice la Escritura, no podéis servir a dos señores. ¿De qué está hablando? Del dinero. Porque amará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y a quién más? Y a las riquezas. Exactamente. Son dos señores. Nosotros tenemos que aprender que si el dinero pasa por nuestras manos, por esas manos que pasó el dinero, son las manos que yo debo levantar al Señor para decirle, ¿qué? Gracias, gracias. Seguimos nuestro estudio, volvemos al mensaje de la Odisea, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué pasa con ese estado de tibieza espiritual? ¿Por qué algunas personas son tibias espirituales? La tibieza espiritual en las personas ricas viene como consecuencia a el amor al dinero. Que nosotros muchas veces vendemos o abandonamos la fe. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, Primera de Juan 2:15, Primera de Juan un poquitito atrás de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Te has preguntado cuánto amas tu celular? ¿Se te ha caído en algún lugar o de pronto en un aguacero se le ha mojado? Protege más el celular que la cabeza, que la propia persona. Sí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. El mundo nos seduce, el mundo nos atrae, pero la respuesta será tuya. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Le dijo Dios a Caín, si no hicieres bien, no serás enaltecido. Con todo, el pecado está a la puerta. Tú eres el amo y el Señor de tus pecados. Tú cometes tus pecados, tú pagarás las consecuencias. Caín se enojó porque Dios no recibió su ofrenda. ¿Por qué Dios no recibió su ofrenda? Porque no tenía fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero muchas veces nosotros no nos interesa
la voluntad de Dios, sino imponer la nuestra. Vamos a seguir leyendo y vamos a sorprendernos de lo que vamos a leer. Seguimos acá en esta iglesia, versículo 16. Pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir te vomitaré de mi boca? Pero ¿qué quiere decir tibio? Pues que no se compromete con Dios, no toma en firme su fe. Todavía vive en dos aguas de dudas, no sabe para dónde va. ¿Qué le dice acá? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es el vómito? Expulsar, ¿qué? Algo que nos habíamos comido. ¿Qué quiere decir esto? Te vomitaré de mi boca. ¿Quiere decir acaso que el Señor me va a expulsar de su presencia? Sí. O sea que Dios me va a echar. Sí. ¿Por qué? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1. En Primera de Timoteo es muy importante que nosotros aprendamos que la Biblia tiene las respuestas y que hay que ir a la palabra para sacarlas. Dice en Primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostasía quiere decir volver atrás, abandonar, renegar, perder. La palabra apostasía es una palabra marítima que quiere decir, entre otras cosas, dejar un barco sin amarrar en el muelle, para que después se pierda en el horizonte y en el mar. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es esto? Esto es la iglesia moderna, esto es la iglesia de hoy día. Muchas iglesias han abandonado la palabra de Dios. ¿Y están escuchando qué? Espíritus engañadores. ¿Y están enseñando qué? Doctrinas de demonios. Porque los cristianos, algunos cristianos, somos muy fáciles de engañar. Tenemos un principio, a veces un principio hermoso, pero es un principio peligroso. El principio hermoso es, lo dijo mi pastor. Si mi pastor lo dice, tenga cuidado, su pastor puede ser un engañador. Entonces usted tiene que ser cuidadoso. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Si lo que su pastor dice, lo dice la Biblia, pero está bien interpretado, entonces siga. Pero no sea tan crédulo. Solo hay uno que dice la verdad y no miente, y ese solo es Dios. Versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Existen iglesias en donde se les prohíben comer ciertos alimentos, en donde hay momentos en los que no se puede comer eso, porque es pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro tuvo un problema, una crisis de hambre impresionante, y entonces el Señor le sobrevino un éxtasis, y él vio que el Señor le bajó del cielo un lienzo lleno de animales inmundos, y el Señor le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, nunca he comido nada inmundo. El Señor le respondió, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Todo el alimento se santifica con la oración. Todos los alimentos se limpian con la oración. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Cómo? Si se toma con acción de gracias. Tenga cuidado porque no falta la abeja que diga, ahí está, vea, la botellita. Todo lo que Dios creó es bueno. No, acuérdese que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, eso pensad y eso haced.
Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar y hay que seguir adelante. Ahora, el Señor nos advierte acerca de la apostasía, que es abandonar la fe. Volvemos a nuestro estudio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo 16, ¿qué quiere decir eso? Que ellos ya estaban ¿en qué? En apostasía. Dios es fiel. El amor de Dios es tan grande, tan aguantador, que a menos que usted lo abandone, Él difícilmente lo va a abandonar. Lo que está diciendo acá es que la tibieza de la iglesia era tal que ellos ya hacía tiempo lo habían ¿qué? Abandonado. Y entonces el Señor los deja. ¿Qué le dijo Caín a Dios cuando Dios lo confrontó y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y dice, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué es lo que has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces Dios lo confronta y Caín, ¿qué responde? He aquí grande es mi castigo para ser soportado, aquí me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y entonces Dios le dijo, ay no, Caíncito, no se vaya, no se esconda, pues venga. No, se quiere ir y se quiere esconder. Y se fue. Dios respeta tu decisión. Si tú le quieres encontrar, me buscaréis y me hallaréis y me buscáis de todo vuestro corazón. Pero si te quieres apartar de Él, te dejará que camines en tu necedad. Versículo 17, aquí viene el problema y llega al ojo del huracán. Porque tú dices, aquí viene a destapar la olla podrida. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué concepto tienes? El libro de Romanos, en el capítulo 12, nos dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Sé humilde, porque Dios exalta a los humildes, pero Dios humilla a los orgullosos. Si yo no aprendo a ser humilde, el Señor me va a humillar. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora viene la contraparte y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué palabras tan duras! ¡Qué contraste tan cruel de la realidad! Ahora, ¿cómo puede ser posible que yo tenga un concepto y Dios tenga otro concepto? Isaías 55, versículo 8. Vamos a Isaías, libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Y leemos en Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Que nosotros podemos tener unos pensamientos completamente diferentes a los pensamientos de Dios. ¿Qué debo hacer? Ore. Porque todos tenemos que aprender a pensar como Jesucristo. Nos dice el libro de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo Jesús. Volvemos a nuestro estudio en Apocalipsis y seguimos leyendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La riqueza tiende a darnos esta falsa confianza. Entonces, el rico saca la tarjeta de crédito y el rico quiere, lo compro. Eso también lo compro. Y muchas veces la riqueza es un estorbo para que la fe no crezca. Mientras que el pobre está todo el tiempo, ay Dios mío, que tenga para la guapanela mañana. No sé de dónde voy a sacar para pagar el recibo de la luz, Señor, ayúdeme. Señor, pero mire,
estas culebras que tengo, Señor. Todas esas cosas, todos esos padecimientos que pasamos en la vida y que nos hacen levantar los ojos al cielo, hay que agradecerlos. ¿Sabe por qué Jesucristo dijo, y a los pobres es anunciado el Evangelio? Porque el pobre muchas veces en su necesidad no mira al banco, no mira la billetera para sacar la tarjeta de crédito porque no tiene. ¿A dónde mira el pobre? Dios mío, sí. Hay una bendición muy grande en la pobreza. ¿Cuál es? Dependencia. ¿De quién? De Dios. Sigamos leyendo. No es que haya pecado en ser rico, hay pecado en amar el dinero. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué le está diciendo Dios? Andas desnudo, no tienes nada con qué vestirte. Pero ¿qué significa esto de andar desnudo? Apocalipsis 19, versículo 8. Apocalipsis 19, versículo 8. Apocalipsis 19, 8 nos habla acerca de la novia, de la iglesia, de la esposa del Cordero. Dice lo siguiente, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino limpio, fino y resplandeciente? Nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones. Un cristiano debe vestirse ¿con qué? Con buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Porque a través de nuestras obras glorificamos el buen nombre que se invoca sobre nosotros. ¿Cuál es el buen nombre? Jesucristo. Volvemos a nuestro estudio y seguimos. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tenemos que aprender a ser celosos. ¿De quién? De Dios. De Dios. ¿Cómo celo a Dios? Jesucristo un día viendo cómo los mercaderes habían hecho de la casa de Dios un comercio, y desafortunadamente a veces en las iglesias se vende de todo. De todo. Porque muchas personas dicen, miren, es que ahí está la oportunidad, el pastor si no aprovecha, mire, ahí llega la gente, ya están los ricos y ahí es que aprovechar, porque es que, ¿qué hizo Jesús cuando vio que se hacía tanto mercado en la casa de Dios? Tomó unas cuerdas y se hizo unas correas y se hizo un látigo y empezó ¿a qué? A volcar las mesas de los cambistas y a tumbar todo y dijo, la casa de Dios, la casa de mi Padre, casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La iglesia que estamos estudiando, la iglesia de Laodicea, era una iglesia rica. ¿Usted sabe qué se dice de los pastores hoy día? Que tienen plata. Que tienen plata. Hace poco un pastor le hizo un reclamo a su iglesia y le dijo a la iglesia, el Jeep que tengo está viejo, tecnológicamente es obsoleto. Y la junta de diáconos llegaron a que definitivamente el pastor tenía la razón y le compraron un Jeep nuevo. ¿Usted se imagina eso? Muchas personas y muchos pastores no conocen la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se enseña una palabra adulterada simplemente con el propósito de enriquecerse. Mira, la Odisea tenía que todo eran industrias y entonces todo eran empresas. Y entonces en ese manejo empresarial, en la Odisea dijeron, a la iglesia hay que darle un manejo, ¿qué? Empresarial. Aquí hay que poner la gente ¿a qué? A producir. Y usted dice, ay, eso es nuevo. ¿Nuevo? Eso es viejo. ¿Qué dice la Biblia acerca de...? Entonces a la gente le empiezan a decir, ¿qué les dicen? Hermano, cuando usted presenta su pacto,
Cuando tú presentas tu ofrenda sufrida, ¿y sabe cuál es su ofrenda sufrida? De todo. Entonces el Señor que ve en los cielos y empiezan a manipular tus emociones para arruinarte. Porque muchas veces en la iglesia se predica ¿qué? Codicia. ¿Qué dice la Biblia acerca del dar? Cada uno de, ¿cómo qué? Como propuso en su corazón. No por tristeza, no por necesidad. Ahora, ¿cómo es dar por tristeza? ¿Quiere que les dé un ejemplo de dar por tristeza? Escuchen el ejemplo de dar por tristeza, amados hermanos. Su mamá, ¿cuántos tienen la mamita muerta? La abuelita muerta, un hijo muerto. ¿Ustedes no quieren sacar el alma de su familiar del Hades? ¿O ustedes van a dejar que el Hades, y allí en ese lugar horrible de tormentos, se quede con su mamá, con su papá, con su hermano? Entregue la ofrenda. Y dan por tristeza. Eso es un robo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Si lo quiere leer, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, el rico y Lázaro. ¿Qué le dijo Lázaro? ¿Cuál fue la charla? ¿Qué le dijo Lázaro al rico? Perdón, ¿qué le dijo Abraham al rico? Además de todo esto, hay una gran cima entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieren pasar de allá aquí, ni de aquí a allá, no pueden. Después de que la cadena de plata se rompe, ya no hay nada que hacer. Seguimos terminando nuestro estudio. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire este versículo 20 tan precioso y tan triste. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Leyó bien? En esta iglesia, en la iglesia de la Odisea, ¿dónde estaba Jesús? ¿Sabe que esta iglesia, llena de ricos, llena de opulencia, tenían a Jesús? ¿En dónde? Por fuera. Él estaba golpeando para que lo dejaran entrar y ellos le dijeron: no, porque usted es pobre. ¿Cómo puede hacerse eso? Eso pasa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. También se refiere a que nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón, tener una relación personal con Jesucristo y vivir una vida de fe genuina y verdadera. La fe genuina es la fe que salva. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No se imaginan lo que es esta oferta. No tienes ni idea de esta oferta tan grande. ¿Sabe a cuál de los ángeles le ha permitido Dios sentarse en su trono? A ninguno. Nadie se sienta en el trono de Dios, sino solo ¿quién? Dios. Y el Hijo, porque el Hijo también es Dios. Y el Hijo, en el amor tan grande que tiene por su amada iglesia, nos ha dicho que al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Lo que Dios nos ha ofrecido es todo. Terminamos este precioso estudio que es duro y es aterrador. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que quiera escuchar y el que se quiera percibir. ¿Cuál es el mensaje? No seamos tibios. No te detengas en cuanto a los pasos de fe que sabes que debes dar y no los has dado. ¿Crees que Dios te va a engañar? ¿Crees que Dios es malo? ¿Crees que acercarte a Dios te va a hacer algún mal? No, nunca. ¿Sabes cuál es el sello de Dios? Impreso en toda la creación. En 6 días Dios hizo todo. Dice: y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y nuevamente el segundo día, y vio Dios que era bueno. Y vio todo lo que Dios hace es ¿qué? Bueno. Finalizamos este estudio cuando el Señor nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. ¿Qué tengo si me acerco a Dios? El bien, porque Dios me ama y me quiere salvar. Vamos a orar.
Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia y de gracia, te damos gracias, Señor, por el mensaje, Señor, de esta iglesia. Y también te damos gracias, Señor, porque muchas veces es bueno, Señor, que pasemos por dificultades y pruebas, porque a través de muchas pruebas y dificultades heredaremos el reino preparado para los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Permite, Padre amado, que cada día nuestra vida sea una vida verdaderamente, Señor, consagrada, entregada y dedicada al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres maravilloso, Señor, que no hay nadie como tú, Señor, que nos has llamado para que resplandezcamos, Señor, en medio de un mundo de oscuridad, Señor, con la luz de Cristo. Pero para eso tenemos que aprender a ser como tú eres, Señor. Y para ser como tú debemos empezar a ser obedientes. Llena nuestra vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos y danos así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permite, Padre Celestial, que cada día como hijos obedientes no saquemos excusas ante la desobediencia, sino por el contrario, colocando toda disposición para que cuando tú regreses nos encuentres alineados a tu palabra, Señor, obedientes, firmes, fieles, leales al maravilloso Dios que ha extendido su gracia, entregando a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, Padre amado. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros y bendícenos, oh Dios nuestro. Bendecimos a nuestros hermanos y pedimos, Señor, de tu preciosa bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.